Muy bien. Hola, buenas tardes. Bienvenidos una tarde más a CaixaForum Sevilla. Muchas gracias por su asistencia en esta sesión que cierra el ciclo de migración internacional después del coronavirus. En el debate que se mantendrá hoy, titulado Migraciones, Desarrollo y Cooperación en un mundo de crisis, y en el que a través de las 3 sesiones del ciclo pues se ha intentado trasladar algunos de los aspectos y problemas que ha generado la pandemia global actual que nos ocupa, un poco en los orígenes, el tránsito y los destinos de las personas migrantes. Permítanme de forma muy breve que justo antes de comenzar con el debate les informe un poco de algunas de las actividades que próximamente tendremos todavía a lo largo de esta semana, además de esta sesión que cerramos hoy. Comentarles que la semana sigue estando cargada de muchas actividades y así mañana miércoles recuperaremos de nuevo el ciclo de conferencias relacionados con la exposición que tenemos actualmente en el centro con objetos de deseo, surrealismo y diseño. Y en ese sentido tendremos una conferencia titulada Cocina y diseño más allá de la ficción, que será llevada a cabo por Andreu Carulla y Martín Guixé y que de alguna manera recogerá los acercamientos del mundo del diseño en el mundo de la cocina y que de alguna manera se relacionan también, relacionan el diseño y el surrealismo también. Esto será mañana miércoles a las 7, como habitualmente suelen ser nuestras conferencias. Luego también el jueves tendremos la segunda de las 3 sesiones del ciclo relacionado con el mundo de la ciencia y que está realizado con el Real Colegio de Ingenieros, titulado el ciclo Futuristas, la ingeniería y sus nuevos retos. Y en el ciclo, la conferencia que tendremos el próximo miércoles, se hablará de energías limpias, se hizo la luz. Más allá ya de la semana, el próximo sábado continuaremos también con temas relacionados con el cine y dentro del ciclo La belleza de lo eterno emitiremos de nuevo, introducido por el periodista y profesor universitario Carlos Colón, la película Satiricón en versión original y bueno, con esto un poco les comentamos un poco las próximas actividades que tienen a lo largo de la semana. De todas maneras, como siempre, ya saben que les recomendamos que visiten frecuentemente nuestra página donde tienen siempre la información la información actualizada y además de esto, si tienen a bien, pues darse de alta en la newsletter si no lo han hecho ya, para que reciban puntualmente la información de todas nuestras actividades. A partir de aquí ahora ya directamente les dejaré con las personas intervinientes en el debate de hoy, que será moderado nuevamente, como todo el ciclo lo ha sido, por Jorge García Burgos y que él introducirá ahora a Samir Nair y a Mbuyi Kabunda y hablarán sobre este tema relacionado con las migraciones, el desarrollo y la cooperación en un mundo de crisis. Espero que lo disfruten. Gracias. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a Fundación La Caixa por dar cabida a estos espacios, a estos debates y a estas jornadas en CaixaForum Sevilla. Muchas gracias a Mbuyi y a Samir por haber acudido hoy y, por supuesto, a todos quienes habéis venido a escucharnos y a compartir con nosotros esta tarde. Hoy cerramos, como comentaba Mario, este ciclo de debates hemos hablado el primer día, estuvimos hablando sobre el tránsito migratorio. La semana pasada estuvimos hablando sobre cómo la migración había afectado, cómo la pandemia había afectado a la situación de las personas migrantes en los países de destino, las actitudes hacia la inmigración, las políticas migratorias. Y hoy cerramos el círculo hablando sobre, incluyendo, por así decirlo, a los contextos de origen. Y sobre todo, tratando de analizar las migraciones desde una mirada global que aborde los contextos de origen, tránsito y destino. Para entender las migraciones de manera completa y para poder abordar las migraciones en su totalidad hay que tener en cuenta estos 3 contextos. Y, de hecho, una gestión adecuada de las migraciones pasa por la cooperación y la colaboración entre países de origen, tránsito y destino. Algo parecido es lo que ha pasado con la pandemia. Hemos estado hablando en el último año y medio de cómo esta es una pandemia global o esta es una pandemia de dimensiones globales que afecta a todos los países, aunque afecta de manera diferencial a unos y otros países. Podemos hablar luego de eso, posiblemente, y cómo la solución
a esta pandemia o las posibles formas de encararla pasan por la cooperación entre los distintos países. En los últimos meses lo hemos visto con las vacunas. Ha habido una cierta cooperación o colaboración entre países europeos en el reparto de las vacunas que ha hecho que, bueno, pues que se vaya avanzando en estos procesos de vacunación. Los países a los que no están llegando las vacunas, estamos viendo que está habiendo nuevos brotes, nuevas cepas, etcétera. Si no tratamos los problemas globales, sean las migraciones, sea en este caso la pandemia, sean los problemas ambientales, si los problemas que tienen una base global o que cobran sentido dentro de un contexto de globalización no los abordamos de una manera global o teniendo en cuenta todos estos contextos, nunca tendremos una visión completa y nunca lo estaremos haciendo de manera adecuada. Para poder trabajar y para poder hablar sobre estos temas, hoy tenemos a Sami Nair. Sami es catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad de París 8, es profesor de distintas universidades españolas, entre otras la Pablo de Olavide, aquí en Sevilla, ha sido delegado interministerial del Gobierno francés de Codesarrollo y Migraciones Internacionales, eurodiputado, y es autor de distintos libros y publicaciones sobre migraciones, algunas de ellas que ya se han convertido en casi clásicos, como La inmigración explicada a mi hija, y otros que posiblemente estén llamados a convertirse cuando pase un poco más el tiempo, como La Europa mestiza o Y vendrán las migraciones en tiempos hostiles. Más recientemente ha estado trabajando, en 2015 sacó el libro sobre los refugiados, que también es una de sus últimas obras en esta temática. Tenemos también a Mbuyi Kabunda. Mbuyi Kabunda es profesor de Relaciones Internacionales, miembro del Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo y del Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido jefe del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Lubumbashi, es presidente de la Asociación Española de Africanistas y posiblemente sea el africanista que más publica en español o uno de los africanistas que más publican en español, siempre digo. En sus principales temas de trabajo son las relaciones internacionales, las relaciones entre países africanos y la integración regional en África, la cooperación internacional para el desarrollo, los procesos de desarrollo, y en los últimos años ha trabajado bastante intensamente sobre el vínculo entre migración y desarrollo. Entre otros, sacó hace unos años un libro titulado África en movimiento, en el que además colabora también el profesor Sami Nair, con lo cual, bueno, pues espero que hoy tengamos un debate rico y en profundidad sobre estas temáticas. Antes de empezar con el debate, me gustaría que viéramos un pequeño vídeo que ha preparado Katia Cascante, que es una compañera del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Complutense, que lleva precisamente el último año y medio trabajando sobre cómo la pandemia ha afectado a nivel global y especialmente a los países empobrecidos o a los países en desarrollo, y que nos puede servir un poco como punto de partida o como diagnóstico general del contexto sobre el que vamos a estar hablando durante la próxima hora. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, señor Nair, señor Kabunda. Es para mí un placer estar con ustedes en el día de hoy en una sesión tan importante en los tiempos que estamos viviendo. La COVID es hasta ahora una prueba que hemos fallado. Y no lo digo yo, no lo dice el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas en abril de este año. La pandemia global solo ha constatado algo que ya sospechábamos, y es que no hay una mirada global ante una pandemia global. Es decir, que ni siquiera bajo un contexto urgente los mecanismos de gobernanza han emergido. Antes del COVID, el número de migrantes internacionales crecía desde el 2010 incluso más rápidamente que la población humana mundial, principalmente hacia el norte de África, el Asia Occidental, África subsahariana. La inmigración es sobre todo regional. El país líder de migración es India, con 18 millones de personas, México con 12 millones, 11 millones de chinos y hasta rusos, 10 millones de rusos. La cifra de migrantes asciende a 280 millones de personas. Eso supone el 3,6% de la población mundial. ¿Qué es lo que ha pasado con la pandemia? Pues con la pandemia
más de 3 millones de personas han perdido la vida. 120 millones de personas han vuelto a caer en la pobreza extrema. Ha habido pérdidas de 255 o 270 millones de puestos de trabajo. Al empezar la pandemia, los mercados financieros sufrieron importantes pérdidas, así como una intensa volatilidad. Cuando empezó la pandemia, en marzo del 2020, la retirada de capital de los mercados emergentes ya se elevaba a 90.000 millones de euros. Eso es mucho más de cualquier otra operación financiera que podamos recordar. 10 países en todo el mundo acapararon el 75% de la vacunación y estos, pues, ya podréis imaginar que no son precisamente los países con peor salud o precariedad de sus sistemas sanitarios. Estos, de hecho, son el origen de la emigración, donde permitiendo focalizarme sobre todo en la coyuntura económica. La coyuntura de muchas economías todavía no se ha recuperado de la crisis financiera del 2008. Las remesas han disminuido debido a la precariedad laboral, ¿no? Y los países más empobrecidos empezaron a demandar más ayuda. El Fondo Monetario Internacional constató que tanto los países de renta media como de renta baja están en una situación tan vulnerable o más porque su pérdida de capital por la caída de los precios del petróleo es muchísimo mayor, han sufrido un colapso de los ingresos públicos en gran parte de la parálisis de sus principales fuentes, como es el turismo, y cayeron las demandas de sus exportaciones. 85 países en abril de 2020 ya habían solicitado al Fondo Monetario Internacional una asistencia de emergencia a corto plazo, mucho más del doble que lo que se pidió durante la crisis del 2008. Obviamente la principal preocupación se centró en el Sahel y en el África subsahariana. No tienen acceso a mercados internacionales y sin espacio fiscal que les sirva de rampa para invertir en salud y proteger a la gente de este shock económico, pues están completamente fuera. Más del 40% de estos ya estaban en una situación muy crítica de endeudamiento, incluso países productores de petróleo, como pueden ser Angola y Mozambique. Si previo al brote de la COVID, 1 de cada 5 países empobrecidos se enfrentaba a la perspectiva de ver su ingreso por habitante estancarse o reducirse en 2020, con esta pandemia miles de millones adicionales se verán afectados. Muchos gobiernos se enfrentan a la opción imposible entre pagar el servicio de deuda o salvar la vida. Hay que evitar una nueva crisis de deuda. Los ministros de Finanzas africanos se reunieron con la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Se pidió que se apoyara un programa de alivio de deuda multimillonaria para ayudar a los países de África para amortiguar estos impactos. La Comisión Económica de Naciones Unidas para África emitió una declaración pidiendo una respuesta coordinada de los socios. Sin embargo, a día de hoy todavía estamos esperando que el G20 se pronuncie y que lo haga, al menos condonando la deuda todo este año, ¿no? Como última reflexión, permitidme una cifra. 170 millones de niños en todo el mundo han estado fuera de la escuela durante un año. Es una crisis educativa con impacto devastador a largo plazo en las personas y sus comunidades, lo que podría contribuir, sin duda, a desigualdades entre generaciones largas. ¿Dónde queda la Agenda 2030? ¿Dónde queda la ayuda al desarrollo? ¿Dónde la cooperación internacional? ¿Dónde la respuesta de la comunidad internacional coordinada? Bueno, espero que tengáis un fructífero debate. Muchas gracias. Bueno, de algunos de los temas que plantea Katia en el vídeo y sobre todo de estas últimas preguntas que plantea sobre dónde queda la cooperación, dónde queda la ayuda al desarrollo, etcétera, podremos hablar a lo largo de la sesión. Pero para empezar me gustaría preguntar a los ponentes que nos acompañan qué ha cambiado en el último año y principalmente cómo lo vinculamos con lo que tiene que ver con las migraciones internacionales y lo que tiene que ver con los patrones de movilidad. Mbulli. Bueno, en primer lugar, tengo que dar las gracias a CaixaForum por la invitación y sobre todo a Jorge por darme una vez la oportunidad de estar al lado de mi maestro, el profesor Sami Nair, que había perdido la pista en los 3 o 4 últimos años. Muy contento de encontrarle e intervenir en esta mesa, ¿no? Bueno, yo creo que el coronavirus ha cambiado muchas cosas, ha golpeado tanto los países de origen como los países de destino. Los países de origen africanos en particular, con una larga experiencia en la lucha contra las pandemias, ¿no? Históricamente habían luchado contra el paludismo o la malaria,
contra el SIDA y contra el ébola. Esto les había preparado a enfrentarse a la pandemia del coronavirus, ¿no? Del COVID-19, que no había provocado desastres que se hubiera producido en el caso de no tener esta experiencia. Cerraron los aeropuertos y las fronteras. Directamente fue la reacción que llevaron a cabo. Y lo mismo se produjo en los países del norte. Ya Madrid-Barajas, que se consideraba como la puerta de entrada del coronavirus en España, tenía que cerrar el aeropuerto de Barcelona, Santa Justa en Sevilla, y la consecuencia inmediata, sobre todo en el caso africano, ha sido retrocesos en los aspectos de desarrollo humano. Todo lo que se consiguió en los 20 últimos años, con altas tasas de crecimiento, con avances muy importantes en la educación y la sanidad, todo se había parado, se había retrocedido. Y por 2 o 3 razones. La primera, el cierre de las escuelas. Los niños no podrían ir a la escuela para no contagiarse, ¿vale? Se habían cerrado muchas escuelas y por lo tanto nada de la transmisión de la educación. Y el segundo factor es la desescolarización, si lo puede llamar así. Muchos padres no quisieron enviar sus niños a la escuela para no contagiarse. Y por último, el otro factor, el aspecto de la salud, sobre todo la salud, que ya tenía estructuras bastante débiles, que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en sus políticas de ajuste estructural, que consistía en favorecer el reembolso de la deuda externa de los países africanos en detrimento de la salud y por extrapolación de la educación, la salud ya no podría aguantar. De repente, de la noche a la mañana, se presenta esta situación de emergencia ante unas estructuras de salud o de sanidad totalmente superadas. Y ello explica que, a pesar que varios factores habían sido a favor de los países africanos, tales como el clima, el virus parece no se transmite mucho bajo el clima tropical. La población, no hay que perder de vista, el 80% de la población africana está integrada por jóvenes, por tanto con gran capacidad de resistencia, y en el mismo orden de ideas, el 60-70% de la población vive en el mundo rural, donde hay más espacio y muy pocas posibilidades de contagio. Es lo que había salvado más o menos. Por lo tanto, yo digo que, en cuentas resumidas, que el coronavirus ha creado muchos daños, graves consecuencias económicas y sociales en el continente africano. Quizá en el norte se ha podido rehacerse a pesar de todas las consecuencias que hemos visto a nivel humano, pero en África la falta de medios y la falta a la que te refería, y Katia también, la falta de solidaridad a nivel internacional había explicado que países africanos, los más desarrollados como Sudáfrica, Nigeria o Egipto, había pagado un precio muy alto en cuanto a las consecuencias del coronavirus. Por lo tanto, hay una relación entre la pandemia, el desarrollo y la cooperación a nivel internacional, que es preciso profundizar quizá en la próxima pregunta. Muy bien. Muchas gracias. La misma pregunta para Samir Nair, ¿qué ha cambiado en el último año y medio ya, que se va alargando la pandemia, y cómo ha afectado a los patrones de movilidad y a los contextos migratorios? Bien, buenas tardes. Primero, yo también quisiera agradecer a los organizadores de este encuentro, a CaixaForum, a Jorge por haberme invitado y sobre todo por haberme dado la oportunidad de estar con mi amigo Buye, que es juntos estamos en las
mismas líneas de fracturas, no quiero decir trincheras, pero las mismas líneas de lucha para, digamos, intentar entender mejor esta cuestión de las migraciones. Es una pregunta difícil, la pregunta que está planteando, porque todavía no tenemos bastante, digamos, distancia para poder hacer un balance serio de lo que ha pasado. Además, todavía estamos en la pandemia, no hemos salido de la pandemia. ¿Qué ha cambiado este año? Yo diría que fundamentalmente dos cosas. La primera es que hemos visto, sobre todo en los primeros meses, vamos a ver, hasta prácticamente el mes de septiembre de 2020, hemos visto en todos los países europeos un endurecimiento drástico de las políticas migratorias y sobre todo, digamos, del cierre de las fronteras para rechazar más a los peticionarios de asilo y a los inmigrantes, que sean legales o ilegales, no importa cómo los llamamos. Pero fundamentalmente la línea clara de prácticamente todos los países europeos ha sido hay que cerrar más las fronteras. Podríamos incluso decir que ha sido una oportunidad más para, digamos, para hacer que la trueca sea más dura. Eso es una de las grandes líneas, con todas las consecuencias, por supuesto, en cuanto a los derechos humanos, en cuanto a respecto a los derechos humanos de los inmigrantes y peticionarios de asilo. Hemos visto, por ejemplo, algunos países que han meramente como Grecia, después de 2 meses, en el mes de marzo, creo, el año pasado, en 2001, ha declarado que terminado el asilo cero. O sea que han decidido no acoger incluso, digamos, a los peticionarios de asilo que tenían derecho al asilo en Europa. Endurecimiento, entonces, por un lado. Eso es importante. Por otro lado, hemos visto una cosa curiosa, pero al mismo tiempo muy interesante, porque no esperábamos encontrarnos en esta situación. Tal y como Mbuye acaba de recalcarlo, finalmente para nosotros el continente próximo, es decir, el vecino, es este inmenso continente africano, y ha reaccionado de modo mucho más positivo, mucho más serio, mucho más preparado por las causas que acaba de recalcar Mbuye frente a esa pandemia. Creo que la causa la más importante para mí, podemos decir, es evidentemente la juventud de la población. Tenemos entre 70 y 70% de gente que tiene en África entre 17 y 35 años, prácticamente, por lo menos en los 48 países oficiales de la Unión de África. Y hemos visto que dentro de todo han reaccionado bastante bien y han intentado todos, digamos, controlar los efectos de la pandemia. Nuestros problemas a nosotros aquí en Europa ha sido elegir, vamos a aceptar o no la vacuna, la Pfizer, la Moderna, la rusa. Bueno, para ellos el problema no se pregunta. Inmediatamente las primeras vacunas que llegaban estaban, que sea cubana, china o cualquier país, lo importante era vacunar. Y lo han hecho bastante bien, hablo bajo el control de Mbuye, pero lo han hecho en general bastante bien. Eso es muy interesante porque cambia para mí la percepción que podemos tener de África. África no es un peligro, incluso en una situación de pandemia dramática como esta, bueno, demuestra que es un continente en general que sabe contestar, que sabe responder a los desafíos. Y otro elemento, eso evidentemente no podemos ahora pronunciarnos sobre esto, es que en África hay un problema enorme, entre otros, es que no tenemos un sistema de estadísticas que nos permita
de decidir de manera seria, digamos, de modo serio, el grado real de la expansión de la pandemia. Hay muchas regiones que siguen siendo fuera verdaderamente de control. Los estados a veces no dicen la verdad. Bueno, hay situaciones, digamos, que quedan problemáticas porque no hay los elementos que permiten de medir, pero por lo menos, y eso es muy importante para nosotros, no podemos decir ahora que este continente ha contribuido, tal y como se pretendía los primeros meses con la inmigración, a promover y expandir la pandemia en Europa. Bueno, es todo lo que podemos decir de momento, pero lo repito, no hemos salido de la pandemia, estamos todavía en plena, digamos, crisis y incluso cuando nos quitaremos las máscaras no sabemos lo que va a ocurrir, incluso para nosotros. Muchas gracias. Bueno, además de ver lo que ha cambiado o lo que ha pasado en los últimos meses, sobre todo vamos a dedicar la mayor parte de la sesión de hoy a hablar de lo que se puede hacer y lo que deberíamos hacer a partir de ahora. Para introducir un poco a esta segunda parte del debate, más centrado en la cooperación y en las políticas migratorias, tenemos una breve intervención de Ana Terrón, directora de la FIAP, la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administraciones y Políticas Públicas, que además ha sido secretaria de Estado de Inmigración y eurodiputada y tiene un amplio conocimiento sobre las cuestiones migratorias. Buenas tardes a los ponentes, profesor, querido Sami, es un placer estar aquí con vosotros, aunque desde luego me hubiera gustado más estar físicamente. Todo llegará y seguro que pronto podremos hacerlo. Quisiera hablar de dos áreas distintas de las relaciones entre los países de origen y los países de destino y quisiera hacerlo sobre todo para dejar algunas preguntas a este panel. En primer lugar, me gustaría hablar de las relaciones entre administración y administración, entre gobierno y gobierno, sobre cómo podemos mejorar la gobernanza de las migraciones. Sin lugar a dudas, la seguridad se ha puesto en el centro en los últimos años de la migración y ello tiene una cierta lógica porque al final la seguridad, la percepción de seguridad y de estabilidad es algo que impacta definitivamente las decisiones de migrar o no. La inseguridad es uno de los factores más relevantes que empujan a la migración. Esa necesidad de estabilidad, esa necesidad de seguridad ha estado en el centro de estas relaciones y desde mi punto de vista eso ha hecho que se enfoquen de un modo un poco estrecho. Creo que solo hablando de la seguridad humana desde un punto de vista amplio, podemos hacer que esa emergencia de la migración en la geoestrategia nos permita abordar los flujos de un modo mucho más constructivo, razonable, intentando incorporarlos al marco del desarrollo y viendo la idea de seguridad y de gobernanza con esos ojos, insisto, de la seguridad humana. Por otro lado está lo que yo llamo una relación más privada y en red de los países de origen y los países de destino que tiene a las diásporas en el centro. Ahí hemos trabajado y hemos hablado mucho de cómo generar círculos virtuosos y siempre hemos puesto algo como las remesas en el centro, ¿no? Como esa relación directa familia-familia, persona por persona podía ser un vector de desarrollo que sin duda lo es. Pero me interesaría aquí poner luz también sobre otros ámbitos menos virtuosos y que yo llamaría trampas económicas relacionadas con esa relación más privada. Lo vimos en España en el 2008, las remesas no disminuyeron,
a pesar de una crisis brutal. Eso tiene sus elementos positivos, pero desde luego, como decía, también implica ciertas trampas de desarrollo. En los países de destino, porque las economías permanecen dependientes de estas remesas, pero también en las economías de los países, o de las familias, perdón, de las familias de los países de destino. Es muy difícil mantenerse en esa estructura comunitaria y a la vez en procesos de integración social que permitan que el ascensor social funcione. ¿Cómo podemos romper esas dinámicas perversas? ¿Cómo podemos introducir ahí elementos disruptivos que permitan tornar estas dinámicas en círculos más virtuosos? Es la otra pregunta que creo que podríamos hacernos hoy. Muchas gracias y, como les decía al principio, hasta pronto de forma física y presencial. Bueno, a finales de los años 90, Sami Naïr acuñó o popularizó, no sé cuál será la palabra más precisa, el término codesarrollo para hablar de un modelo de gestión de las migraciones consensuado entre países de origen y destino en el que se trataran de promover o maximizar las relaciones entre migración y desarrollo de manera que ambos contextos se beneficiaran de los propios procesos migratorios. Fue un término que tuvo muchísimo encaje en lo que fueron las políticas migratorias de distintos países europeos, entre otros España, tanto en las políticas migratorias como en las políticas de cooperación para el desarrollo. Se incluyó el término. El término también fue criticado desde la academia, no siempre... No creo que todas las críticas fueran muy fundadas, pero bueno, pues se hablaba a veces de esta centralidad de las remesas en algunas ocasiones, o de pues un cierto utilitarismo de la población migrante. Muchas de las críticas creo que se han arrepentido cuando ha desaparecido el codesarrollo. A partir del año 2010 se va dejando en España de hablar de esta temática y van entrando otras políticas migratorias, otro tipo de políticas migratorias, otro tipo de cooperación en materia migratoria. En los últimos años vemos una cierta contradicción. Por una parte tenemos el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, del que hemos hablado en las anteriores sesiones, que se firma en el año 2018 y que tiene muchísimos elementos que estaban en esta idea de codesarrollo, desde la cooperación en materia migratoria, la contribución de las diásporas al desarrollo de sus comunidades de origen, el facilitar las transferencias o el envío de remesas, el reconocimiento mutuo de aptitudes y cualificaciones, el regreso voluntario y los procesos de readmisión, la portabilidad de la seguridad social. Hay muchísimos elementos que de manera implícita o explícita estaban dentro del famoso informe de codesarrollo, pero por otra parte, vemos que las políticas de cooperación migratoria van por otro lado y lo estamos viendo con el nuevo Pacto Europeo de las Migraciones, que va mucho más hacia lo que viene siendo la externalización de fronteras, las devoluciones de personas migrantes, etc. Es un poco este dilema que plantea Ana de alguna manera entre la seguridad humana y lo que podríamos llamar la seguridad nacional de los países. Así que retomo un poco esta pregunta que hace Ana en el vídeo: ¿cómo se puede mejorar la gobernanza de las migraciones más allá de la seguridad? Bien, primero es un placer escuchar a Ana Terrón, como siempre, porque es una de las pocas aquí en España que siempre ha tenido claro esta problemática de la inmigración y ha hecho mucho. Estábamos juntos en el Parlamento Europeo y hemos luchado juntos para precisamente integrar en la política europea esta idea de codesarrollo. Vuelvo al problema. Hay varias cuestiones en tu presentación. La primera es el destino, evidentemente, de la cooperación, codesarrollo. Yo no quiero entrar en ese debate porque lo he tenido a lo largo de los años 2000 y 2010 y para mí es, digamos, historia. Creo que fundamentalmente, en una palabra, para que haya codesarrollo, el concepto me parece correcto, pero para que haya codesarrollo se necesita una visión, se necesita una voluntad, y no una voluntad únicamente relativamente respecto a las migraciones, sino una voluntad
global respecto al desarrollo de los países de origen. Es decir, una política macroeconómica de desarrollo es lo que pensaba en los años 2000, que íbamos en Europa a poner en marcha esa política. Hemos adoptado un plan, el Plan 2000 en el Parlamento Europeo, precisamente donde hemos puesto esta idea de codesarrollo en la estrategia de la Unión Europea. El Parlamento la adoptó, pero la Comisión la olvidó inmediatamente y creó en un sector, digamos, unos pequeños planes de ayudas llamados codesarrollo, pero que no tenían nada absolutamente que ver con la problemática. Es así. Se necesita una voluntad macroeconómica para que el codesarrollo pueda tener, digamos, consecuencias prácticas. Y esto nos lleva a la cuestión planteada por Ana, muy interesante. ¿Cómo podemos llegar a una cogobernanza, para decirlo así, una gobernanza de las migraciones? Yo creo que la experiencia histórica demuestra una cosa muy importante. Para nosotros en Europa, la inmigración es una variable estructural, es una variable central de la estrategia política y económica de los gobiernos. Para los países de origen y de tránsito, la inmigración no es una variable estratégica, es una variable totalmente secundaria, que casi no existe en sus planes estratégicos. Basta con hablar con los jefes de estados, basta con hablar con responsables políticos de estos países para que, bueno, cuando llega a este tema, plantean inmediatamente la cuestión, digamos, que es absolutamente natural: ¿por qué nuestros ciudadanos no pueden circular libremente en el mundo? Porque vosotros podéis circular en todas partes, pero los nuestros tienen que pedir visados, etcétera, etcétera. Vosotros podéis ir en América, en Asia, en todas partes. Nosotros tenemos que siempre... O sea, ¿por qué? Bien, vamos a ver. La gente quiere emigrar porque, por varias razones. Podremos volver sobre este tema, porque la cuestión fundamental es saber por qué la gente emigra. Pero nosotros, es el discurso de eso, intentamos hacer lo que podemos hacer, pero no podemos ir únicamente tener una política de gendarme aquí, en nuestros países, si no damos absolutamente nada en cambio a las poblaciones. Jurídicamente hablando, es un problema que tenéis que integrar vosotros, los europeos, cuando nos estáis planteando esta cuestión. Eso es el primer elemento, digamos, que demuestra que una gobernanza de la inmigración se plantea de manera diferente según somos europeos o, digamos, no europeos, africanos o asiáticos o latinoamericanos en esta situación. Segundo elemento, yo creo que se puede llegar a una gestión común, digamos, de las migraciones, pero hay que saber que podemos dar en cambio. Y lo que podemos dar en cambio, la verdad es que es muy poco. Son pequeñas políticas de cooperación, son, digamos, unos servicios relativamente secundarios, pero no damos absolutamente nada que permita a estos países poder estabilizar sus poblaciones en sus países. Absolutamente nada. Porque la cuestión de las migraciones hoy no es solamente una cuestión económica, no es solamente una cuestión que tiene que ver con la pauperización, con la pobreza. La pobreza existe en África, pero no es la pobreza de los años 50, 60, 70. Ha cambiado totalmente, absolutamente. África hoy es un continente, hablamos de África porque aparentemente es lo que obsesiona a la Unión Europea, las migraciones subsaharianas o del Magreb, continente que no tiene nada que ver con este continente hace unos 30 años. Hoy en día, el crecimiento económico global de África es superior al crecimiento europeo.
Desde hace 10 años, 15 años casi, África está por encima de los 3,5%. He leído ayer precisamente el último informe del Banco Africano de Desarrollo. Bueno, dicen entre 3,9 y 4% de desarrollo y prevén en 2019 y prevén en 2021 más. Es decir, que el arranque económico ha empezado en África. Ha empezado, va a necesitar muchísimo tiempo, va a necesitar probablemente 2 décadas para, digamos, empezar a dar resultados en cuanto a la estabilización de la población, pero lo que sí es verdad es que se están desarrollando por sí mismos. No podemos decir que nosotros estamos ayudando, que Europa está ayudando estructuralmente a África. Los que ayudan por sus intereses particulares hoy en día, digamos, el promedio son los chinos, fundamentalmente, en los países que necesitan más ayuda. Con lo cual, diría que estos flujos que se desarrollan no tienen mucho que ver solamente con la pobreza, tienen que ver con otros elementos. Entre ellos, me parece que hay 2 elementos importantes. Es que hay un deseo de libertad de circulación que hace que gente incluso puede tener trabajo en su país, pero que no sé qué tiene, y eso el informe del Banco Africano lo recalca también, no tiene un trabajo adecuado a sus aspiraciones. Y por eso recibimos cada vez más gente formada, gente de alto nivel, técnico incluso, que se pueden encontrar en nuestros hospitales, que se encuentran en nuestras universidades, que se encuentran no únicamente en los restaurantes para servir, pero hay una inmigración cualificada que viene cada vez más. Y esa inmigración, esa gente puede trabajar en su país, pero el trabajo les parece absolutamente indigno, el sueldo, porque consideran que no es una vida para ellos, digamos, tantos sacrificios para estudiar y quedarse en esta situación. Lo mismo ocurre con los estudiantes africanos que llegan aquí en Europa y casi seguramente unos 70% deciden quedarse en Europa porque encuentran un trabajo incluso mal pagado aquí, pero por lo menos un trabajo que respeta su dignidad y que respeta, digamos, los esfuerzos enormes que han hecho para poder conseguir esa situación. Es un elemento, en mi opinión, fundamental. Con lo cual diría que un elemento clave del codesarrollo, de la gobernanza, de la solución migratoria, es crear en estos países un tejido, una infraestructura sanitaria, social, que permita a esa población de poder tener la seguridad de vida que nosotros tenemos aquí. Cuando uno entra en un hospital, en varios países, entra en un lugar donde va a morir, porque no tienen todos los medios para, digamos, asegurar esa situación. Y cuando se habla, he visto muchas encuestas, indagaciones en Francia sobre este tema, con los nuevos migrantes, y dicen, bueno, aquí cuando llego tengo el seguro social, tengo la posibilidad de tener un apartamento digno, tengo un trabajo, puedo coger el autobús, el metro. En mi país no es eso. Con lo cual, estamos frente a una categoría de gente que tiene la cultura que necesitamos aquí para vivir dignamente, pero vive en condiciones todavía, digamos, subdesarrolladas, pese a los enormes esfuerzos económicos que están haciendo. Con lo cual, la demanda migratoria, es decir, la voluntad de emigrar, corresponde fundamentalmente a la voluntad de pertenecer al mundo tal y como es. Al mundo tal y como lo vemos en la televisión, como lo vemos, digamos, en las películas. No entienden porque ellos no pueden conseguir eso. Y creo que es un elemento absolutamente fundamental hoy, entender que no se trata solo
digamos, de una dimensión económica, sino también de una dimensión cultural, de una dimensión identitaria, de una dimensión que consiste en decir pertenecemos al mundo globalizado tal y como los más desarrollados aprovechan de este mundo. Y este tipo de pensamiento lo podéis encontrar no solamente en el Mediterráneo, que es la región más fracturada del planeta, pero también lo podéis encontrar en México, en la frontera con los Estados Unidos. Los estudios que he podido consultar, la gente reacciona exactamente del mismo modo que los inmigrantes magrebíes o subsaharianos en las fronteras de Europa, en España o en la frontera con Grecia. Con lo cual, estamos frente a un fenómeno que tiene que ver con la globalización, que tiene que ver con la mundialización, con la transformación de los valores y frente a eso, no hay otra palabra, la parálisis de la política europea. Es decir, que Europa no tiene ninguna visión frente a esta situación. Las respuestas europeas son unas respuestas estrictamente defensivas, no unas respuestas, digamos, estratégicas que se puedan proyectar en el mundo y ofrecer algo. No, se trata de únicamente cerrar más las fronteras y situación nueva, particularmente peligrosa y grave, es el hecho que hoy, entre ellos, los países europeos están divididos y no saben qué tipo de estrategia hay que poner en marcha. No es casualidad que el pacto migratorio no avanza. Se esperaba que Alemania, el gran país, que había acogido 1 millón de sirios que podía, digamos, avanzar en ese tema, parálisis total, y dejó la patata caliente a otro país, ahora que preside la Unión, y va a llegar el turno de España en diciembre, que va a coger esta patata caliente del pacto migratorio totalmente paralizado. Podemos hablar sobre por qué está paralizado. No quiero monopolizar la palabra, pero es muy interesante saber por qué. Pero, de modo global, podemos decir que la Unión Europea está totalmente paralizada, está aterrorizada, y lo que importa es cada vez más cerrar y utilizar este tema que ha sido construido estos últimos 30 años como un tema identitario en Europa, el peligro migratorio. Eso es un enorme problema, lo que hemos creado estos últimos 30 años, porque la inmigración concierne en realidad que es totalmente marginal, concierne como máximo el 10% de las poblaciones, es un asunto totalmente marginal a nivel económico en Europa, pero es el asunto del que los gobiernos hablan permanentemente, probablemente para esconder y ocultar sus responsabilidades en nuestros sectores. Muchas gracias. Podremos luego retomar algunas de las cosas que has planteado sin terminar de concretar. Y quién iba a decir que precisamente este cierre migratorio, este cierre de fronteras, no iba a venir por cuestiones identitarias o cuestiones de seguridad, como siempre han pedido ciertos partidos o ciertos grupos, sino que iba a ser una pandemia la que iba a hacer que cerráramos todas las fronteras en Europa, ¿no? Claro. Finalmente. Mbuyi Kabunda, ¿cómo podemos mejorar la gobernanza de las migraciones? Bueno, yo creo que el problema de la gobernanza de las migraciones es un problema fundamental. Cuando Kofi Annan en 2003 sugirió la conversión de las migraciones en una gobernanza mundial, al igual que se ha hecho con la seguridad, el agua, la alimentación. Curiosamente no se ha hecho con las migraciones, a sabiendas que ya se trata de un fenómeno geopolítico y estructural del futuro. Que se quiera o no, la inmigración es inevitable y deseable. Existe en Europa, lo que acaba de decir el profesor Sami Nair es totalmente correcto, existe en Europa un discurso político
en contra, mientras que la realidad económica necesita esta inmigración. Esa es la gran contradicción que existe en el seno de la Unión Europea, que no tiene la Unión Europea no tiene una política de inmigración. Y razón por la cual ha externalizado sus fronteras, ha creado fronteras migratorias en otros territorios. El caso, por ejemplo, de los hotspots en el sur de Libia, el sur de Chad, el sur de Níger y en Turquía, para hacer la selección de los inmigrantes. Distinguir, según ella, los inmigrantes, los refugiados o inmigrantes políticos y los inmigrantes económicos. Se da esta tarea, que debería ser de un organismo universal y no de la Unión Europea, definir lo que se entiende por inmigrante económico e inmigrante político. Y es eso el problema. El Tratado de Ámsterdam y de Niza intentaron definir una política migratoria, pero finalmente había terminado superponiéndose por encima los intereses nacionales. Hay países que siguen necesitando de la inmigración, otros no. Y los europeos no se han puesto de acuerdo al respecto. Pues yo suelo decir que las migraciones constituyen un problema humano y la solución tiene que ser fundamentalmente humana y no el trato policial y no las soluciones administrativas como se ha llevado a cabo hasta la actualidad. Quería volver rápidamente sobre 2 o 3 temas que había tocado el profesor. El primer tema es el del codesarrollo, a través de tu pregunta, ¿no? Que yo he seguido el pensamiento del codesarrollo desde hace prácticamente 2 décadas, desde que el profesor lo había elaborado. Asistimos a un fenómeno que consiste en vaciar y viciar de contenido el concepto de codesarrollo, que inicialmente significaba la rentabilidad de las migraciones, tanto para los países de origen como para los países de destino. Claro. Porque no se puede perder de vista que los inmigrantes que constituyen hoy por hoy las personas que viven fuera del lugar donde habían nacido son 1.000 millones de personas, o sea, el 30% de la mano de obra. Esto se está perdiendo. Por eso el codesarrollo quería recuperar, rentabilizar esta mano de obra que se estaba desaprovechando. Por ello pedía convertir a los propios inmigrantes en agentes de la cooperación al desarrollo en sus países de origen, utilizando las remesas de los inmigrantes, cosa que no se ha podido hacer porque los partidos y gobiernos ultraderechistas y otros de la derecha populista, todo lo que han hecho, han convertido el codesarrollo en una estrategia de retorno encubierto. Ayudarles a regresar, bueno, les vamos a ayudar a regresar a sus países y se acabó. Cuando el profesor lo planteó, podrían regresar a sus países con la ayuda de los gobiernos del norte y de la diáspora de sus países en el norte para poder desarrollar los países de origen. Por tanto, es este concepto que hay que recuperar. Inicialmente, este aspecto de desarrollo humano que tenía en el centro de su planteamiento el concepto de codesarrollo. Y además de esto, yo pienso que la inmigración, tal y como se presenta en la actualidad, es un factor que está contribuyendo de una manera notable al desarrollo humano tanto de los países de origen como de los países de destino, y además de crear riquezas. En los países del sur, africanos en particular, las remesas constituyen el doble de la cooperación oficial o la cooperación pública al desarrollo. O sea, yo creo que es un dato de 2015-16 del propio Banco Mundial, que habla de 225.000 millones de dólares, o lo que llamamos los migradólares, que se han convertido en muchos países africanos, un país como Marruecos, Mali,
Cabo Verde es la principal fuente de financiación del desarrollo. Por tanto, está contribuyendo al progreso en los países del sur. Y aquí en el norte también permite solucionar este problema de la falta de mano de obra. Se están ocupando de los inmigrantes, de los trabajos desdeñados, trabajos sucios que los nativos no quieren o desdeñados por los nativos. Están contribuyendo a la seguridad social y esto permite a estos países poder mantener su nivel de vida. Por tanto, es una lectura totalmente positiva, tanto en el sur como en el norte, que está cumpliendo los flujos migratorios. Y por último, yo pienso que la solución tiene que ser estructural. Por solución estructural yo entiendo, contrariamente a discursos que hemos entendido aquí, sobre todo en el periodo de campaña electoral, que ha consistido en diabolizar, satanizar a los movimientos migratorios, se debe considerar que estas migraciones o estos inmigrantes no quitan a nadie su puesto de trabajo. Todo lo contrario, como decía ahora, se ocupa de los trabajos que los nativos no quieren. Y decía también el profesor Sami Nair, no son los que no han estudiado que vienen, todo lo contrario. Asistimos cada vez más a gente con un alto nivel de estudios, que huyen ya no de problemas de seguridad, como se planteaba hace 15, 20 años, donde África se había convertido en un infierno con la generalización de los conflictos fomentados desde el norte. Ya huyen para la búsqueda de la mejora de sus condiciones económicas y sociales. Y muchos tienen estudios. Y también ya no son más los hombres que vienen, hay también las mujeres. Casi la mitad de los inmigrantes son mujeres. Y ello ha de interpretarse como no solamente el resultado de la evolución de la educación de las mujeres en el continente africano, sino también del propio proceso de emancipación de la mujer africana, que ya como cabeza de familia decide tomar esta iniciativa de encargarse ella misma de su familia. Por lo tanto, yo decía que no hay efectos, que lo han repetido a saciedad, que el hecho de, como lo hizo Zapatero, ¿no? José Luis Zapatero, el profesor escribió un artículo estupendo en El País, donde aplaudía esta decisión. No se trata del efecto llamada, como se presentaba, lo que sí existe es el efecto huida. Se ha concentrado todos los factores de expulsión en África y de atracción en Europa. Y los africanos, muy inteligentes, van ahí donde están concentradas las riquezas. Y con ello se ha cumplido la profecía de Keynes, que decía, si las riquezas no van ahí donde están los hombres, son los hombres que van ahí donde están las riquezas. Un punto, si me permite. Mbue ha tocado un problema muy importante sobre, digamos, la problemática del codesarrollo. El codesarrollo no es posible sin libertad de circulación. En el informe que yo he hecho para el primer ministro, cuando me lo pidió, había un capítulo titulado, digamos, Codesarrollo y libertad de circulación de las migraciones. La manera con la que unos partidos políticos han entendido ese concepto de codesarrollo ha sido perversa. Porque para ellos, codesarrollo consiste en realidad, ayudar para que se vayan. Y yo permanentemente decía a los ministros, en el Parlamento Europeo, en todas partes, decía, eso significa, si queremos que el codesarrollo pueda funcionar, necesitamos
organizar los flujos migratorios. Lo que Ana habla, cuando Ana habla de gobernanza, organizar las idas y vueltas. Permitir a que la gente pueda venir, trabajar y volver a su país, pero volviendo, no perder el derecho de volver a Europa si quiere. Porque las leyes tal y como existen hoy, hacen que cuando uno viene, trabaja y quiere volver a su país para intentar, por ejemplo, crear una empresa, hacer algo, pierde a lo largo de 1 año o 2 años, pierde el derecho de volver en Europa. Se ha cambiado un poquitín, pero fundamentalmente, en vez de organizar la libertad de circulación, hemos cerrado más. Eso ha provocado una consecuencia estructural que hace que el codesarrollo se ha hecho una idea cada vez más difícil. La consecuencia es la siguiente. Y entramos, lo siento, entramos en los detalles técnicos del tema. Hay una ley europea que dice que después de 1 año o 2 años, según los países, el inmigrante puede hacer llegar su familia, la ley de reagrupación familiar. En los años 90, en los años 2000, hasta prácticamente los años 2005, se mandaba remesas importantes en los países de origen. A partir de mitad de los años 2000, hemos visto una baja estructural de las remesas, que se incrementó dramáticamente después de la crisis de 2008. Es decir, que los inmigrantes enviaban menos dinero en su país. Y lo que hacían es que, en vez de enviar dinero, mandar dinero, hacían llegar su familia. Con lo cual, esa política de cierre de fronteras ha incrementado la inmigración en vez de reducirla. La libertad de circulación permite juzgar sobre eso y es mucho más fluida. Permite, digamos, a la gente de circular. Y la gente quiere circular porque la gente no quiere dejar su país. Todos tienen una relación con su país. Ahora, uno de los elementos más importantes de la inmigración, estábamos hablando de las causas, uno de los elementos más importantes es que hoy cuando uno deja, por ejemplo, Senegal o Argelia o Marruecos o no sé qué país, pero sigue permanentemente en contacto con su país. Permanentemente con los móviles y llegando y puede hablar con gente que está en pueblos en la selva. Y vea, estoy en París, estoy cogiendo el metro, a vosotros estáis ahí bajo la lluvia o yo no sé qué. Pero hay que escuchar, hay que saber que hemos entrado en una civilización nueva. El hecho de no permitir a la gente de circular libremente tiene un coste. Y el coste es que estamos acumulando las contradicciones en vez de reducir estas contradicciones. Yo no digo que hay que abrir totalmente las fronteras. Me parece absolutamente legítimo y normal tener un control de las fronteras, porque la demanda migratoria se ha, digamos, incrementado estos últimos años, porque estos últimos años hemos cerrado las fronteras, con lo cual las aspiraciones y las demandas son mucho más importantes. Pero podemos, con los países de tránsito como los países de origen, organizar los flujos. Por ejemplo, hoy lo que podríamos hacer, y eso no tiene nada que ver con el pacto migratorio, sería una política más transparente en cuanto al otorgamiento de los visados. Para conseguir un visado y emigrar legalmente y circular, la gente tiene que pagar. Estamos favoreciendo la corrupción en todas partes. En África, en Marruecos, para conseguir un visado hay que pagar 3.000, 4.000, 5.000 euros para conseguir el visado. Con lo cual, una política de transparencia, de tratamiento de los visados sería el primer paso en una, digamos, relativa flexibilización de los flujos migratorios. Hay muchos otros
temas que no quiero analizar aquí, pero lo repito, para mí somos los principales responsables de esta situación. Y por ir, me parece muy interesante lo que has comentado sobre cómo se va, y que está muy en la línea de lo que comentó Mbulli, sobre cómo se fue vaciando de contenido todo este concepto de codesarrollo para pasar de ser una manera de buscar vínculos, una manera de gestionar de manera positiva, de buscar vínculos positivos entre migración y desarrollo, a ser casi cualquier tipo de política migratoria que contemplara la cooperación con los países de origen. Y de hecho, en el caso de España lo vimos muy claro con los famosos planes África, ¿verdad? En Mbulli, como realmente bajo la cooperación para el desarrollo se acabó haciendo una política migratoria de externalización de fronteras en muchas ocasiones. Por ir cerrando, sobre todo por los tiempos que manejamos, os quería hacer una última pregunta, que es ¿hacia dónde vamos y cómo podemos desbloquear la situación? Pero, de verdad es una pregunta muy difícil. Dijiste que ibas a responderla. ¿Por dónde van los tiros? Bueno, yo creo que ya me había adelantado, hablando que había que buscar una solución estructural. Estructural que significa intentar reducir las desigualdades económicas entre una Europa cada vez más rica y más vieja y una cercana África cada vez más joven y más pobre. Hay que resolver esta desigualdad que es fundamental. Y la otra desigualdad es, además de demográfica y económica, es de situación democrática. La Europa se ha convertido prácticamente en el continente de la democracia, mientras que los gobiernos europeos, en muchos casos, y lo han hecho en el pasado y lo siguen haciendo. Por eso Europa tiene que resolver los atropellos creados históricamente en el continente africano, poniendo fin al saqueo de los recursos africanos y también favoreciendo la instauración de la democracia en el continente africano. No se puede fomentar conflictos, guerras, saqueos en el continente y pedir a los africanos que se queden en el continente. Es una contradicción. Por eso yo abogo por una solución estructural que consiste en una ayuda, una lucha efectiva contra la pobreza. Huyen de la pobreza, del hambre y de la persecución. Resolviendo estos tres factores, yo creo que estructuralmente se podría dar un salto cualitativo en la resolución del problema de la inmigración. Pero ya hay autores europeos que no están empeorando la situación cuando publican, no voy a citar nombres, ha salido un libro diciendo que África, con la explosión demográfica que conoce, constituye una amenaza de invasión. Vamos a asistir a la africanización de Europa. Yo creo que sería incluso lo ideal. Nosotros históricamente nos habíamos beneficiado de la cultura occidental, de este mestizaje cultural, y también pienso que los europeos tienen que enriquecerse con los modos de pensamiento, con la cultura africana, que es una cultura de la hospitalidad, una cultura de la solidaridad, bienes cada vez más escasos. Y en el mismo orden, yo pienso que la solución consiste también en establecer una cierta interdependencia entre estos dos continentes vecinos. Como decía el profesor Sami Nair, el Mediterráneo, el Río Grande, se han convertido en muros que separan dos mundos totalmente desiguales. Con el Mediterráneo al norte tenemos, como decía, una Europa rica y al sur una África cada vez más pobre, o mejor dicho, empobrecida. Y lo mismo está pasando en América, entre Estados Unidos y los países del sur, México y países centroamericanos. Por lo tanto, bueno, yo creo que mira, Jorge, claramente la inmigración es un problema humano, un problema que no se puede evitar,
y que para mí no ha hecho nada más que empezar. Hay que prepararse. Porque las migraciones del futuro van a ser ecológicas, que se están destruyendo, ya lo han hecho con Amazonia, y están destruyendo la cuenca del río Congo, que constituye la segunda biodiversidad del mundo. Es el aula, la farmacia, el polideportivo de los pigmeos. Y se le están destruyendo. Y a este ritmo, decía la profesora, la catedrática de biología de la Universidad de Nairobi, Wangari Maathai, premio Nobel de la Paz en 2004, que a este ritmo de aquí a 2050 van a destruir completamente la selva de la cuenca del río Congo. ¿Y esto qué va a significar? La expulsión de los pigmeos. Y lo que van a hacer es coger el camino que habían tomado sus recursos, que habían tomado sus bienes. Es decir, se van a dirigir a Europa. Es decir, eso es lo que va a ser, lo que van a ser las migraciones del futuro. Muchas gracias. Bueno, yo creo que comparto totalmente lo que acaba de recalcar Mbuye. No voy a repetir lo que ha dicho porque creo que ha resumido muy bien la problemática. Para contestar a esa pregunta, tenemos que diferenciar entre el discurso y la realidad, lo que está pasando. Primero, los flujos van a seguir. Nadie podrá impedir el desarrollo de estos flujos migratorios. Ningún muro, y están construyendo muchos, pero van a seguir. Tanto en la línea de fractura mediterránea, asiática, como latinoamericana, México. Es un movimiento histórico enorme, es un movimiento tectónico que está en juego y probablemente es una nueva civilización que se está construyendo a partir de este movimiento tectónico, de placas tectónicas que están cambiando y que tienen que ver con los desplazamientos de poblaciones. Sería mucho más justo hablar de desplazamientos de poblaciones que de migraciones. Mbuye acaba de hablar de las migraciones climáticas, se trata de desplazamientos de poblaciones. Segundo elemento, nuevo en la percepción de las migraciones, totalmente nuevo, es que las migraciones, por lo menos tanto intraeuropeas, digamos, en el conjunto de los países europeos, como entre Asia, África y Europa, ahora son mayoritariamente femeninas. Hay mucho más mujeres que inmigran que hombres, legalmente y, entre comillas, ilegalmente. El hecho de que sean femeninas tiene ya consecuencias importantes, porque en Europa tenemos un derecho de nacimiento que otorga la protección a la persona que ha tenido un hijo en el país de acogida. Con lo cual, tenemos que reprogramar totalmente nuestra concepción de la inmigración. Del mismo modo que tenemos que reorganizar, reconstruir el concepto de refugiado hoy en día. El refugiado de hoy no es el refugiado de la Convención de 1952-53. Hemos inventado ese concepto, existía antes, pero lo hemos codificado, lo hemos construido en 1952-53 con la Declaración de Ginebra a propósito de los refugiados de los países del Este, de los que huían en aquella época el comunismo, el estalinismo, los sistemas totalitarios.
y han aprovechado, todos los análisis los demuestran, han aprovechado de esta situación los húngaros, los polacos, los checos, etc. Han podido, bastaba con salir de Chequia, de Checoslovaquia o de Budapest para poder ser considerado como refugiado y tener absolutamente todos los derechos que iban con la condición de refugiados tal y como son definidos por la Convención de 1952-53. Hemos tenido una experiencia antes con el pasaporte Nielsen. El pasaporte Nielsen, pero no voy a entrar en estos detalles. Después de la Primera Guerra Mundial, Nansen ha elaborado, digamos, una problemática que finalmente ha sido la problemática que sirvió de base a la creación de esta política de refugiados en 1952-53. Se trataba esencialmente de refugiados políticos. Y cuando se habla hoy de refugiados, oficialmente hablamos de refugiados políticos. Pero la realidad es que hoy en día hay mucha gente que no tiene nada que ver con la política, que huye de las dictaduras, pero al mismo tiempo que son refugiados del hambre. Hablaba Ambuye de la pobreza. Refugiados del hambre, gente que corren el peligro de muerte porque no tienen nada para comer, familias destrozadas, tribus enteras totalmente destruidas. Basta con ver lo que pasa en algunas regiones conflictivas, ¿eh? en el este de África, sobre todo. Entonces, estamos frente a una situación en la que el concepto tradicional de refugiado no corresponde a la realidad. Ahora, cambiarlo. Todos los especialistas y todos los políticos están de acuerdo para no tocar nada. ¿Por qué no tocar nada? No tocar nada a la Convención de 1952. ¿Por qué? Porque si abrimos este melón, tendremos probablemente una convención mucho más dura hoy. Mucho más dura, porque la evolución de la mentalidad de los países europeos ha sido una evolución regresiva. Ha evolucionado así, en cuanto a los derechos, no así. Entonces, mejor no tocar absolutamente nada y ver cómo podemos adaptarnos a esta situación. Pero Gutiérrez, el actual secretario general de la ONU, lo dijo una vez. Dijo, bueno, yo no quiero tocar a eso porque sé lo que piensan los estados. Y tiene toda la razón. Los estados, todos quieren cerrar más y no recibir a gente. Eso es la situación en la que estamos. ¿Qué podemos hacer? Hay que aquí diferenciar nuestros discursos grandes y la realidad. ¿La realidad cuál es? La realidad en Europa, el pacto migratorio, es la siguiente. En unas palabras tenéis que saberlo. ¿Por qué este pacto está paralizado? Está paralizado porque fundamentalmente los países del sur, España, Portugal, Malta, Italia, Grecia, piden que los inmigrantes acogidos, especialmente los que son acogidos en el mar, en situación de peligro, es decir, que ahí tenemos el derecho al socorro, la gente que salimos del agua. Pero esa gente sube en los barcos. ¿Y dónde va? Los estados del sur dicen, bueno, yo he acogido la semana pasada un barco, es el vecino que debe acogerlo. Ahora. Y el vecino dice, sí, pero yo hace 2 semanas he acogido uno. Y no podemos, ¿qué vamos a hacer con esa gente? Entonces, han pedido, y sobre todo España e Italia, han pedido legítimamente que los países europeos acepten que esa gente salvada sea distribuida en cuotas entre los 27 países europeos. Inmediatamente, escudos levantados por los países del este. Ni hablar. No queremos tener aquí africanos, magrebíes, ni hablar. Entonces,
cierre total. Alemania y Francia dicen, tampoco. Tenemos ya mucho, no podemos hacer nada. Con lo cual, los países del sur de Europa se quedan con estos inmigrantes que necesitan de socorro. Y piden, entonces dicen, nosotros no aceptaremos un pacto migratorio mientras no se ha decidido un reparto igualitario de la gente que llega. Esos son los temas de discusión que no tienen nada que ver con la solidaridad, etcétera, etcétera, nada. Y los gobiernos dicen, no nos moveremos, no pondremos, digamos, un acuerdo sobre este tema. Más. Hemos asistido estos últimos años, y especialmente este año, 2021, este año, el año 2020, a una evolución propiamente, digamos, inimaginable en algunos países. Primero, Austria, Dinamarca, esencialmente, negocian fuera de las leyes europeas con países, en general países dictatoriales, la creación de campos en el que echan, digamos, los indeseados, en cambio de dinero. Y estos gobiernos lo aceptan. Van en campos totalmente en condiciones inhumanas, infrahumanas, no hay otra palabra, y están ahí. Y Dinamarca es, en este sentido, digamos, el pescado piloto, porque los daneses han hecho más. Han decidido en Dinamarca crear barrios especiales de inmigrantes, y aislar, bajo pretexto que había contradicciones culturales, identitarias con el resto, entonces aislar a los inmigrantes musulmanes, los inmigrantes africanos, bueno, todos los que más o menos no parecen daneses, son muchos. Entonces, aislarlo legalmente. Gobierno socialdemócrata. Tengo que recalcarlo. Es muy importante. Segundo, cada día en las fronteras de Francia, con Italia o con España, cada día, bueno, cuando digo cada día es una metáfora expletiva, diríamos que cada 6 meses, hay lo que podríamos llamar un rendimiento de cuentas. Es decir, que los inmigrantes llegados en España y que atravesan la frontera, que no son legales y que atravesan la frontera, la policía francesa detiene a esa gente. ¿De dónde vienes? De España, fuera a España. Y el año pasado, en 2020, Francia ha, ha enviado unos 10.000 personas. En la frontera entre Francia e Italia, prácticamente cada semana los trenes llegan y vuelven con los inmigrantes. Es un intercambio permanente. Es decir, que cuando Mbuye hablaba, digamos, de la dimensión humana, yo pensaba eso, me pongo en el sitio de esa gente, objetos de estos cambios, me pongo en la carne de esa gente tratada como mercancía indeseable. Y creo que ahí hay verdaderamente un problema de civilización. La Unión Europea no tiene una visión humana del problema, por supuesto, y tampoco tiene una visión estratégica y prospectiva, una visión que pueda alentar esperanza, para los inmigrantes y para, evidentemente, los países de origen. Termino sobre un punto. Yo creo, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Mbuye sobre la dimensión económica, etc. Pero para mí, el problema fundamental para los países de origen, central, según la experiencia que he tenido en este campo, es el problema de la integración social. Tienen un problema más gordo que nosotros,
Nosotros tenemos problemas de barrios, problemas de convivencia, problemas de derechos humanos. Permítanme decirlo, son problemas de ricos. Ellos tienen un enorme problema de integración social porque el reparto interno de las riquezas es totalmente desigual. Las élites han captado los recursos de los países y dejan la mayoría de la población fuera del acceso a estos recursos. Con lo cual, para que haya verdaderamente una integración social en estos países, se necesita una democratización, tal y como lo decía, se necesita la construcción de estados de derechos en estos países. Y no solamente de estados de derechos, de estados social de derechos, que permitan, que hacen de la integración social una condición sine qua non, con lo cual la Unión Europea podría incentivar una problemática de ayuda a la construcción del Estado social de derecho con los países con los que tenemos relaciones migratorias y financiar eso en vez de financiar las policías y los estados de estos países para que detengan, digamos, la gente en las fronteras. Financiar enormes programas, sectores de desarrollo social. Para terminar, una sola comparación que lo demuestra claramente. ¿Qué pasó en Europa estos últimos 30 años, 40 años? Una cosa muy seria. En Francia, en 1986, había prácticamente 1.800.000 inmigrantes portugueses. Con la integración de Portugal y con la integración de España, etc., el número de los inmigrantes portugueses ha bajado drásticamente. Más, el retorno de los portugueses en su país ha sido absolutamente decisivo para el desarrollo del tejido comercial en varios sectores. Porque estos portugueses, aprovechando de la integración en Europa, eran considerados como europeos y podían tener relaciones y volver a Francia, a Alemania o a otros países, mientras que los africanos no pueden. Igual con los españoles. Igual con la inmigración española en Francia, en Alemania, en Suiza, en todos estos países. El hecho de que pueden circular libremente, los que han huido de la crisis de 2008-2010, los españoles, muchos vuelven. Han intentado su suerte en Berlín y otras veces, pero pueden venir. Eso no existe, digamos, con ellos. Todo eso puede estribar en un concepto. En mi opinión, la Unión Europea debería financiar fondos estructurales, tal y como lo ha financiado con Italia, con Grecia, con España, con Portugal, fondos estructurales en la gran política de vecindad que pretendemos poner en marcha. En esta política de vecindad podemos decir hay una verdadera inversión de la Unión Europea en fondos de cohesión social en los países fronterizos de la Unión Europea, es decir, los países del Magreb y los países africanos. Lo podemos hacer porque no costaría más, pero no se hace porque, y eso es nuestro drama, la inmigración, que es y siempre ha sido una suerte, tanto para el país de acogida como para los países de origen, se ha transformado bajo el concepto del terror y del temor que hemos puesto en marcha estos 30 últimos años en problema. Se habla del problema, no es un problema, pero en problema, digamos, en la conciencia de los europeos. Muchas gracias. Bueno, hemos tocado muchísimos temas porque incluso hemos hablado de cuestiones sobre derechos humanos. Has respondido incluso a una pregunta que dejó Javier de Lucas antes de irse hace dos martes, que preguntó si la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados se tuviera que firmar ahora si hubiera tenido la misma adhesión. Sí. Si la Convención de los Refugiados se tuviera que firmar ahora, si tendría la misma adhesión
que tuvo Pero no, hace 70 años. acabo de contestar. No, Yo se lo dije a Javier. Precisamente. Ah, pues mira, ahora por eso sabemos por qué plantó en la pregunta que venía de hablar contigo No, antes. pero yo se lo dije cuando escribí el libro, porque hemos hecho un debate juntos. Sí, sí. Bueno, pues ahora, antes de irnos, quería saber si hay alguna pregunta o es el turno de que haya un turno de réplica, porque en algún momento nos tendremos que ir de aquí, que llevamos ya 1 hora y media. Si hay alguna pregunta desde el público. Bueno, es un tema pandémico. Entonces, tendremos otras ocasiones. No sé si hay alguna última cosa que queráis añadir. Bueno, yo sí. Quería llamar Lo esperaba. la atención de los europeos, que los africanos estamos también viviendo la inmigración como un drama para esta juventud que pierde la vida en la travesía, en el desierto y después en el Mediterráneo, que se ha convertido en una tumba enorme. Muchos jóvenes han muerto, que necesitamos para el desarrollo del continente africano, porque se trata de un grupo en edad de trabajar y muy atrevido, ¿entiendes? Que se está perdiendo. Y esto para nosotros es un drama. Y como ha dicho también el profesor Sami Nair, se necesita imponer, y utilizo bien el término imponer y lo peso bien, estados de derecho en el continente africano y no apoyar a los dictadores como se ha hecho hasta ahora. Sin estado de derecho, de bienestar social, ¿de qué estamos hablando? Porque esta gente no se sienten los gobernantes, las clases gobernantes africanas, no se sienten obligadas de responder a sus obligaciones. Tampoco les han dejado, Tampoco les han dejado. Cuando en África todo pasa por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, todo con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Hay que quitarles esta excusa para poder arreglar los problemas internos. Se someten más a las obligaciones externas que internas. Esto no debe seguir así. Por eso, sin Estado de Derecho, sin un estado de bienestar social, ¿de qué estamos hablando? Claro. Es esto el caldo de cultivo de las migraciones. Y una pena para nosotros porque estamos perdiendo esta juventud y, por lo tanto, el futuro del continente. Pues muchísimas gracias, Mbuyi, muchísimas gracias, Sami Nair, por este debate tan serio, tan profundo y tan bien centrado que hemos tenido a lo largo de esta tarde. Muchísimas gracias a CaixaForum y a Fundación La Caixa por haber auspiciado todas estas jornadas durante estos 15 días. Y, por supuesto, muchísimas gracias a todas y a todos los que habéis venido esta tarde y que además os habéis quedado hasta el final, lo cual demuestra una vez más el interés enorme que ha tenido el debate de hoy.